Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, para las personas que están viendo la grabación, aclaro que solamente había comentado lo que es un pensamiento deductivo, que es el que hemos utilizado hasta ahora y se usa en matemática, que es ir de algo general a algo particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo decía, si todos los gatos son negros, y yo tengo un gato en particular, ese gato tiene que ser negro, porque todos los gatos son negros. Entonces, ese es un razonamiento deductivo. Un razonamiento inductivo, en cambio, sería el siguiente. Tengo un gato, es negro. Tengo otro gato, es negro. Tengo otro gato, también es negro. Y todos los gatos que he visto son negros. Entonces generalizo y digo, ah, todos los gatos son negros. Eso en matemática no nos sirve, ese razonamiento. Es inductivo. ¿Por qué? Porque uno siempre se puede pillar con un contraejemplo y ha sucedido en la matemática que piensan que algo es verdadero y luego, para números más grandes, por ejemplo, se encuentra un contraejemplo. Pueden ver, si les interesa el asunto, qué es lo que pasa con los primos de Fermat, creo que es la palabra. Me parece que son los primos de Fermat, ¿ya? Que son de la forma 2 a la 2p menos 1. Y él estaba muy convencido de que eso era una máquina de generar primos y no. Ya. Eh, Falló, eso falla, ¿no es cierto? De hecho, falla creo que desde n igual a 5 por ahí. Ya. Entonces, el tema es que el razonamiento inductivo no nos sirve en matemática, pero sí sirve en otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que los objetos siempre caen cuando los suelto, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un razonamiento inductivo de ahí y decir que cuando yo suelto un objeto, o sea, un objeto al que no le estoy aplicando fuerza, y está en el aire, en general cae, ¿sí? Y eso es un razonamiento válido, al menos mientras estemos aquí en la Tierra, ¿sí? Y después uno le puede buscar una explicación y todo lo que quiera, pero ese es un razonamiento inductivo, ir de lo particular a lo general. Así solito en matemática entonces no nos sirve, ¿ya? Pero vamos a ver una forma de llevar un pensamiento inductivo a la matemática, y eso se llama inducción matemática. Entonces, vamos a partir recordando lo que sabemos de números enteros antes de irnos a la inducción matemática, ¿ya? Eso van a ser los contenidos de hoy día y del viernes. Probablemente no alcancemos a terminar todo lo de inducción hoy día, ¿ya? Números enteros. ¿Por qué números enteros si les dije que íbamos a hablar de inducción? Porque la inducción va a servir en particular para trabajar con números enteros, ¿ya? Más aún va a ser una de las propiedades fundamentales de los números enteros, en el sentido de que le dan su particularidad, que los diferencian de otros conjuntos o de otros objetos que podría estudiar. Entonces, recordemos un poco qué son los números enteros, ¿ya? Los números enteros, para empezar, son un conjunto, pero además tiene dos operaciones binarias, y eso es clave para distinguirlo de otros conjuntos, ¿ya? Tiene la adición, que se denota con un signo, con una crucecita, ¿no es cierto? Que obviamente ya la conocen. Y una multiplicación que se denota con un punto, y más adelante, en general, solamente con una yuxtaposición, o sea, con poner un elemento al lado del otro, ¿ya? En particular cuando estamos trabajando con variables, ¿sí? Entonces hay una adición y una multiplicación, y tienen las siguientes propiedades. La suma es asociativa, ¿no es cierto? La suma es conmutativa, que significa que x más y es igual a y más x. Asociativa significaba que yo puedo sumar estos dos primero o los dos de allá primero cuando estoy sumando tres cosas. Hay un neutro, ¿no es cierto?, aditivo, que es el cero, que tiene el rol particular de que cuando yo se lo sumo a cualquier número entero, entonces lo deja igual, ¿sí? Obtengo el mismo número entero. X más cero es igual a x para todo x en z, ¿sí? Tienen además un inverso aditivo. Cada entero tiene un inverso aditivo. O sea, un elemento tal que cuando yo se lo sumo al x, obtengo 0. ¿Sí? Entonces, esas serían más o menos las propiedades que respectan a la suma. ¿Sí o no? Esto probablemente ya lo hayan visto en aritmética, ¿o no? ¿Conocen las propiedades algebraicas de los números enteros? ¿O aritméticas de los números enteros? Sí, profe. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, Sí, profe. además, uy, ahí hay un error en el beamer. Ese no es una suma, es un producto, ¿no es cierto?
El producto también es asociativo, el producto también es conmutativo y también tiene un neutro, que es el 1. ¿Sí? Y además, eso hay que agregarlo porque si no pueden pasar cosas raras. El 1 es distinto del 0. Eso es importante. El 1 es distinto del 0. Hay que agregarlo dentro de nuestras propiedades, los axiomas. De hecho, estos están numerados con una A porque son los axiomas. Yo puedo partir de aquí y construir todo lo que sabemos de aritmética de los números enteros. Y es necesario un octavo axioma, además, que relaciona la suma con el producto. No son dos operaciones, una por allá y la otra por acá. ¿No? Están relacionadas. ¿Sí? Y esa relación que hay entre la suma y el producto lo da la propiedad distributiva. Si no, podría ser dos operaciones cualquiera. De hecho, podría ser la suma dos veces, por ejemplo. No, hay dos operaciones distintas y que tienen esta propiedad que las enlaza. Con esto yo puedo desarrollar toda la aritmética de los números enteros. La verdad es que eso es mentira porque hay un teorema terrible que dice que siempre van a haber propiedades de los números enteros que no vamos a poder probar ni verdaderas ni falsas. Pero obviamente no nos vamos a meter en eso ahora. Eh, Así que no lo sabemos todo con estas propiedades, pero no importa cuánto le metamos a los axiomas, siempre van a haber cosas que quedan incompletas. Se llama el teorema de incompletitud de Gödel. No nos vamos a meter en eso, solamente decir que lo que conocemos de la aritmética siempre lo vamos a llegar a conocer a partir de estos axiomas. ¿Ya? ¿Estaré listo con esto? A ver, ustedes que ya tuvieron su curso de aritmética, ¿estas son todas las propiedades de los números enteros o habrá algo más? Aparte de su aritmética, ¿tendrán alguna otra propiedad? ¿Conocen ustedes los enteros gaussianos? Creo que me habían dicho que sí. ¿Alguien conoce los No, enteros gaussianos? nunca Yo escuché no. eso, profe. ¿No? Que se escriben No, así y son numeritos de la forma A más BI. Y en la unidad imaginaria, ese numerito que al cuadrado me da menos 1, con A y B en Z. ¿Nunca los han escuchado hablar? ¿Los complejos? Pero no los complejos, porque los complejos A y B pueden ser reales. Si yo aquí les pongo enteros solamente, por ejemplo, ese conjuntito. Bueno, ese conjuntito, que son los A más BI, claro, complejos si quieren, está metido dentro de los complejos, pero no son todos los complejos, sino que son los complejos con coeficientes enteros, ¿no? ¿Ya? Que se parece eso a los enteros. Entonces, ese conjunto cumple con esta propiedad, sí, la cumple. Con asociativa, lo puedo sumar y es asociativo. Cumple con esta, es conmutativo. ¿Tiene cero? Sí, tiene cero. ¿Tiene inverso? Sí, tiene inverso. ¿Tiene ¿Es asociativa la multiplicación? Es asociativa la multiplicación. ¿Es conmutativa? Es conmutativa la multiplicación. ¿Hay neutros? Sí, el 1 también está ahí. En particular, cuando A vale 1 y B vale 0, el 1 está ahí adentro. ¿Y es distributiva? El producto también. Cumple con todo esto. Entonces, ¿cómo yo podría diferenciar esto de acá de los enteros? Porque si no, con estas propiedades no me basta, porque podría estar trabajando con los enteros o con los enteros gaussianos, y sería lo mismo, no tendría cómo diferenciarlo. Si partiera de estas propiedades. Pareciera que es el que no lo diferencian. Les ayuda un poco. Si yo quisiera hacer un dibujo de los enteros gaussianos, los enteros son más o menos así, ¿no? Los enteros gaussianos también tienen una parte imaginaria, entonces están como en el plano. ¿Se lo imaginan? Algo así. Entonces, por ejemplo, si este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el menos 1, este es el menos 2, y así, y para arriba tendría el i, el 2i, ¿no es cierto? El 1 más i, y así. ¿Se les ocurre alguna diferencia entre esto y los enteros? ¿Algo que los pueda diferenciar así rápidamente? Les voy a ayudar. ¿Cuál será más grande, 1 o i? ¿Cuál es mayor? el 1, ¿Por qué? porque i es la raíz de menos 1. Ya ahí. A ver, No sé. ya, no, pero está bien, sí me gusta su respuesta. Pensemos, el 2 y el 1 los comparo. ¿Cómo los comparo? ¿Cuál es más grande? Debido a su distancia desde el 0. Ya, El 2 más grande ya. porque está más alejado del 0 que el 1.
Ya, la verdad es que eso está mal, porque si yo comparo entre el -1 y el -2, ¿qué pasa? ¿Cuál es mayor? Ah, claro. Está el El menos uno, -1 pues. es mayor, ¿no? ¿Y por Sí. qué? Porque si yo los tengo aquí ordenaditos, ¿qué significa ser mayor? Si yo ordeno mis enteritos Tener aquí. más A ver valor yo. positivo. Ya, pero ¿cómo podría yo decirlo? Mayor, Si a mí me dicen este con este, compáremelo, sin ni siquiera darle el nombre. ¿Cuál es mayor? ¿El rojo o el mayor verde? valor absoluto. No, tampoco, porque fíjate, el -1 es mayor. Ah, verdad. Si yo me piden comparar entre el rojo y el verde, ¿cómo los comparo? ¿Cuál es más grande? Sin ponerle nombre siquiera. Ahí en la recta numérica. 1, 2, 3. Ya, digamos que son el 3. ¿Qué hace que el 6 sea más grande que el 3? ¿Tendrá que ver con la derecha y la izquierda o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando les enseñaban, no sé, en el jardín? Entre No sé si en el más a la jardín. derecha, más grande. En sus primeros cursos, cuando un número está más a la derecha, en la recta numérica es más grande, ¿o no? Para la derecha, o sea, uno elige, ¿no es cierto? La podría hacer para la derecha o para la izquierda, pero todos lo hacemos para la derecha en general en esta parte del mundo, así que voy a decir en general hacia la derecha, ¿ya? Eh, Y puede ser porque cada número es sucesor del anterior. ya, buen punto. Entonces quedan ordenaditos, como en una recta, ¿no? Y eso no lo tienen los enteros gaussianos. La verdad que mi pregunta era capciosa, así que no te preocupes por que la respuesta sea incorrecta. No puedo comparar el i con el uno. No puedo compararlo. Porque estos no están ordenaditos. Están en un plano. No van uno después del otro. ¿Sí? Eso no lo tienen los enteros gaussianos. No tienen un orden decente. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la principal diferencia que vamos a encontrar entre Z y otros conjuntos. Exactamente, los enteros, además, son un conjunto ordenado. La manera axiomática de decir eso, que probablemente la vieron en aritmética, eh, es que existe un conjunto bien particular que se llaman los enteros positivos. También uno le puede llamar números naturales, ¿ya? Y los denotarlos con una n. Pero en general, como nuestro objeto de estudio son los enteros, yo le voy a llamar los enteros positivos, ¿ya? Y los enteros positivos tienen una propiedad súper interesante, que es que si yo multiplico la clausura, para empezar, que son cerrados, o sea que si yo multiplico enteros positivos, obtengo enteros positivos, y que si sumo enteros positivos, entonces también obtengo o sea que lo sumo y lo multiplique, obtengo números positivos, enteros positivos. Y esa propiedad, junto con esta otra, que es la tricotomía, ya que dice que para cualquier entero hay tres opciones y solo una de ellas es verdadera. Exactamente una. O x es positivo, o menos x es positivo, o x es cero. Y eso me permite ordenarlo, ¿ya? Por eso, yo no sé si lo han hecho, si lo hicieron en aritmética, uno puede probar todas las propiedades de orden con respecto a esto, o sea, a partir de esto, uno puede aprender a resolver desigualdades, todo en función de estas propiedades, ¿ya? Tienen que ver con el orden de los enteros. De aquí se extrae todo lo que tenga que ver con el orden. Eso de que a las desigualdades yo puedo sumar, que si multiplico por positivo tengo que dejarla igual, que si multiplico por negativo la tengo que dar vuelta, todas esas propiedades se pueden sacar de acá. Estos son los únicos dos axiomas que necesito para el orden. ¿Ya? Eso requiere un trabajo que no vamos a hacer ahora, pero les pregunto si lo hicieron en aritmética, porque si no, probablemente lo vayan a hacer más adelante en, eh, ¿cómo se llama el curso que viene después? Conjuntos numéricos, harto más adelante, creo. Profe, ¿Sí? ¿eso qué tiene que ver con los axiomas de cuerpo? Ya, Que se los me vino a la enteros no son mente. un cuerpo. ¿Están viendo Ya. axiomas de cuerpo? Son los reales, ¿no? En precálculo. Es Ya, que se me vino a la mente por el tema de que X pertenece a los Z positivos, menos X, es que eso ya. igual lo Los presento. reales, es que voy para allá, está bien. Los reales tienen sus propios axiomas y son súper parecidos. Si tú miras estos, son casi los mismos axiomas que cumplen los reales, salvo que los reales también tienen otro, que no está aquí, porque los enteros no lo cumplen. Y eso se llaman axiomas de cuerpo. A este le falta un axioma para hacer un cuerpo, que es el siguiente, que cada entero distinto de cero tenga un inverso multiplicativo.
¿Sí? Si vas a tu curso de precálculo y revisas tu lista de axiomas de cuerpo, te vas a dar cuenta de que hay un noveno axioma, o a lo mejor está en otro lugar, no sé, depende cómo los ordenen, no es que tengan un orden, ¿no? Pero hay un axioma más, que es que todo entero, perdón, real, porque ahí vamos a hablar de reales, ¿no? No de entero. Todo real distinto de cero tiene un inverso multiplicativo, o sea, otro real que al multiplicarlo me da 1. ¿Sí o no? Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 2 es el 1/2, pero ese 1/2 no es un entero. Esa propiedad de los enteros no la tienen. Ah, por eso no aplica aquí. Exactamente, por eso los enteros no son un cuerpo. ¿Ya? Los racionales son un cuerpo, los reales son un cuerpo, los complejos son un cuerpo, los enteros no. Los enteros gaussianos tampoco. No hay inversos. ¿Ya? Buena pregunta. Pero fíjate sí que los reales sí tienen, aparte de sus axiomas de cuerpo, tienen unos axiomas de orden. Porque los reales también están ordenados. Uno los puede poner en una recta. ¿Ya? Y son estos mismos, solo que en vez de z más hay que poner r más. Son exactamente las mismas, dos, ¿no? ¿Cierto? La clausura y la tricotomía. En términos de orden, los enteros y los reales se portan igual. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Así que, ya. Perfecto. Y aquí es donde hay que poner atención, porque con estas propiedades, la aritmética y el orden de z quedan descritos. Con esto yo puedo hacer todo lo que necesite, todo lo que tenga que hacer, y eso es mentira, pero, insisto, es una mentira media complicada. ¿Ya? Pero es una mentira piadosa. Con esto yo debería poder hacer todo lo que sé de aritmética y de orden. O sea, podría yo resolver ecuaciones, inecuaciones, definir potencias, todo lo que ustedes han visto se puede hacer a partir de estos axiomas, con enteros. ¿Ya? Pero aún no los distinguen de otros conjuntos. Todavía quedan conjuntos que son muy parecidos, que tienen todas estas propiedades que hemos dicho hasta ahora. Y un ejemplo es Q y R. ¿Sí? Q y R, los racionales y los reales. Los reales también tienen todas estas propiedades y también están ordenados. Los racionales también tienen todas estas propiedades aritméticas y también están ordenados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo diferencio a los enteros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace especial a mi conjunto de los números enteros? ¿Qué hace que sea digno de ser estudiado aparte de estos otros conjuntos? ¿Qué hace que yo lo pueda diferenciar en términos de axiomas? ¿Ya? Y esa es la respuesta que vamos a tratar de responder hoy día. Y esa propiedad se llama el principio del buen orden. ¿Ya? O sea, este orden que tienen los enteros es bueno. Vamos a ver en qué sentido es bueno. ¿Ya? Los racionales y los reales no lo cumplen. Y para diferenciar entre ellos, eso es materia de cálculo, pero les comento, porque ustedes querrán diferenciar entre los racionales y los reales, que tienen todas estas propiedades, además del inverso multiplicativo, es el famoso axioma del supremo, el que probablemente se mareen un rato en cálculo. ¿Sí? O en precálculo. Los enteros, en cambio, tienen esta otra propiedad, que es el principio del buen orden. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Creo que no, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces. ¿Cuál será el principio del buen orden? Dice lo siguiente, dice que cada subconjunto no vacío, eso es importante, no vacío, un subconjunto no vacío de los enteros positivos, de nuevo los enteros positivos parece que son importantes, tiene un mínimo. Siempre, todo conjunto de Z más que no sea vacío tiene un mínimo. ¿Qué es un mínimo? Un elemento más chico de todos, que vive dentro del conjunto. ¿Sí? Ahí está. Es decir, entonces tomo un subconjunto S, cualquiera, ¿ya? Y entonces va a existir un A en S que es menor o igual que X para todos los X en S. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué pasará si yo tomo, digamos que este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6? ¿Qué pasará si yo pinto este conjunto? ¿Cuál será su mínimo? El 3 es más chico que todos. El 3. Justamente, esa es la idea. Si yo tomo ahora el conjunto que voy a escribir acá,
Espérenme un poquito para responder, por favor. Y es infinito para allá, pongámosle, por ejemplo. Entonces, que me responda otra persona. Quiero, déjenme buscar la lista de participantes. Bianca, ¿cuál será el elemento más chico de este conjunto? El 4. Bien, Bianca. Y ahora si yo pusiera, por ejemplo, este otro conjunto, todos los x en los enteros, tales que x es mayor o igual, los enteros positivos, que x es mayor o igual que 8. Claudia, ¿cuál sería el menor elemento de ese conjunto? Oh, espérame, déjame ponerlo un poquito más difícil. Si yo digo los mayores que 8, ¿cuál será el mínimo de ese conjunto? Tiene que tener uno porque sabemos que está este axioma, ¿no? Del buen orden. ¿El 8 o no? El ocho vivirá aquí adentro, ¿no? Ah, no. El 9. 9. Bien, el 9. Entonces, ¿te das cuenta? El 8 no. Sí, ¿qué pasaría si yo esto lo dijera en los números reales? Pensemos un ratito, ya que en cálculo también han visto cosas parecidas. ¿Qué pasaría si yo dijera en R más los X mayores que 8? ¿Eso tendrá un mínimo? Piensen en la recta real ahora. Yo aquí tengo el 8. Y No, tengo no todo lo tiene. que está para allá. No tiene mínimo, ¿no es cierto, Joe? Porque yo siempre puedo tomar uno más chico. Tiene un ínfimo, sí, pero no tiene un mínimo. ¿Están de acuerdo o no? No tiene un elemento más chiquitito de todos. Siempre hay uno más chico. Eso para cálculo. En cálculo pasan esas cosas raras, ¿ya? Con los números reales. A nosotros no nos pasan esas cosas raras. Siempre hay un elemento más chico, porque nosotros estamos trabajando con los enteros, ¿ya? Una pregunta más, entonces, ahora para Cristóbal Enríquez. Si yo tomo x en z más, tal es que x es par, ¿cuál será el mínimo de ese? Que hay infinitos números, sin duda. Pero siempre se va saltando de a uno, así que también puedo hacer esa clase de cosas. ¿Cuál será su mínimo? ¿Está Cristóbal o no? Ana Cristóbal. Profe, Dígame, Luis. ¿el cero se considera dentro de los enteros o no? ¿De los enteros o de los enteros positivos? Claro, de los enteros positivos. Ahí no, porque la tricotomía, o son positivos, o el inverso es positivo, o es cero. El cero queda afuera. Mm. Ya Cristóbal parece que no está. Vamos con Fernanda Balboa. La pregunta era, ¿cuál era el mínimo, cierto? Sí, ¿cuál será el mínimo de ese subconjunto de ahí? Los enteros positivos que son pares. ¿El 2 o no? El 2. Bien, muchas gracias. Súper. Entonces, esa es la gracia que tienen los enteros. Si yo tomo siempre un subconjunto de los enteros positivos, ese conjunto va a tener un mínimo. ¿Ya? Recuérdenlo. Ese es el principio del buen orden. Y vamos a ver que es súper importante, que de hecho nos va a dar la herramienta que andamos buscando en esta clase, que es la inducción matemática. ¿Ya? Entonces, para ver para qué sirve esto, por ejemplo, imagínense, volvamos a un poquito atrás, que yo no conozco los enteros. ¿Ya? Yo soy una suerte de extraterrestre, llego al planeta y me preguntan, y les pregunto cuál es su sistema, cuáles son sus números, qué consideran ustedes como los números enteros, porque resulta que los extraterrestres nunca nos importaron los números, sabemos lógicas. Así que me basta que usted me dé sus axiomas. ¿Ya? Y entonces me dice, mira, los enteros tienen todas estas propiedades, son asociativos, conmutativos, tienen un orden, están ordenaditos, tienen esta propiedad, y yo que soy un marcianito, entiendo al tiro, pero no tengo intuición de los números, porque nunca los hemos trabajado. Entonces yo podría preguntarme, ya que según yo les estaba chamullando ahí, les dije que de esta manera yo distingo los enteros de los... de esta manera yo distingo los enteros de los racionales, por ejemplo, o de los reales, que ya vimos que no siempre tenían mínimo. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tomara otro conjunto? Y aquí tuviera el 1 medio,
Y aquí tendría entonces el 3 medios, el 4 medios, y para acá tuviera el menos 1 medio. ¿Cumplirá con todos estos axiomas? A lo mejor esto igual lo cumple. La pregunta es, en el fondo, ¿cómo yo sé que el número que viene después del 0 es el 1? Es una pregunta que uno se debería hacer al principio, cuando recién está definiendo, para ver si efectivamente estos axiomas, este sería el axioma 11, y con los demás, eh, implican algo tan elemental como eso, ¿no? Que después del 0 venga el 1, que no haya más cosas entre medio. Podrían haber un montón de cosas entre medio. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a probar hoy día, y lo vamos a probar utilizando el principio del buen orden, para que veamos al tiro que de algo sirve. ¿Ya? Entonces, una proposición: no existe ningún entero x que viva entre el 0 y el 1. Un x mayor que 0 y menor que 1. ¿Ya? Y vamos a estudiar esta demostración. Me olvidé de ponerle pausas al primer. Quisiera que vaya más lento. ¿Ya? No sé cómo lo vamos a demostrar. ¿Ya? Lo vamos a probar por contradicción. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo eran las demostraciones por contradicción o no? A ver, ¿quién me explica cómo es una demostración por contradicción? Materia de la clase anterior. Se asume lo contrario a la hipótesis. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y si, o sea, no sé, pues si yo digo que ahí, por ejemplo, dicen no existe ningún entero X con tal que está entre el 0 y el 1, pero yo ¿Sí? pongo como hipótesis que sí existen. ¿Ya? ¿Y qué Entonces, si yo llego a tiene? a la conclusión de que lo que yo propuse era verdadero, entonces em, no resulta por contradicción, pues la idea es que salga falso. Exactamente, hay que llegar a algo falso, ¿no? Hay que, Sí. hay que pisarse la cola. Hay que decir, si yo considero lo contrario, entonces me piso la cola. ¿Sí? Esa es la idea, llegar a alguna contradicción. Por ejemplo, el ejemplo que vimos la clase pasada fue que llegábamos a la conclusión de que un medio era un entero. ¿Recuerdan o no? Es decir, resolvimos que una ecuación diofántica no tenía soluciones. Bien, intentemos entonces probar esto. Por contradicción, yo les digo que sale. Uno va a suponer, supongamos, entonces que aquí entre medio hay algún entero. ¿Ya? Supongamos que existe. ¿Ya? Más aún, vamos a definir el conjunto de todos los enteros positivos que vivan entre el 0 y el 1. ¿Sí? Yo podría definir ese conjunto, todos los enteros que viven entre el 0 y el 1. ¿Alguien no entiende esta notación que quiera que la explique un poco? Si yo escribo esto, ¿se entiende a qué me refiero? S igual a los n en los enteros, tal que es eso. ¿Se entiende, no? Les pregunto muy sinceramente, porque no sé cuánto saben de conjuntos. ¿Alguien? ¿A quién le podría preguntar? Seguir el orden de Parece la que lista. no, profe. El semestre pasado en álgebra vimos esto de conjunto. ¿Sí lo vieron? Ya. Sí, O sí, sea, lo vimos. ¿todos lo Esas entienden? notaciones igual. O sea, no sé si habrá algún compañero A ver, que no si entienda, pero Fernanda Quilodrán viene en mi lista. Eh, ¿Me podrías explicar en tus palabras qué significa esto de acá? ¿Qué cosa sería S? ¿No? Joe, ¿me podrías explicar lo que significa lo de acá en tus palabras o no? Sí, hay un conjunto S que tiene elementos
elemento, o sea, tal que hay un elemento n en los z positivos que cumple la condición después del puntito. ¿Eso? Sí, sí, esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, recordándolo igual un poco, por si alguien tiene la duda, ya que no me respondió antes Fernanda. eh, ya. Cuando uno define un conjunto, tiene que decir, primero que todo, dónde van a vivir las cosas de ese conjunto. En este caso, le estoy diciendo que son enteros positivos. Algo así como cuando uno iba con un para todos, ¿se acuerdan? Uno tiene que especificar dónde vive, también para los conjuntos. ¿Ya? Y después, seguido de dos puntos, uno da las condiciones que tienen que cumplir. O sea, en ese no viven todos los enteros positivos, sino que viven solamente los enteros positivos que son mayores que 0 y menores que 1. ¿Ya? La intuición me dice que ese conjunto debería ser vacío. Eso es lo que yo quiero probar en realidad. ¿Sí? Pero para efectos o sea, lo que yo quiero probar es que esto es vacío, que no hay nadie, ¿no? Entonces, pero como estoy por contradicción, voy a suponer que no es vacío, que hay un X. ¿Sí? Este X de acá que dijimos, que vivía entre 0 y 1. Entonces, X vive en ese, y entonces ese es distinto de vacío. ¿Cierto? Entonces vamos a asumir que este conjunto no es vacío, o sea que aquí entre 0 y 1 hay cosas, hay enteros positivos. Entonces, por el principio del buen orden, ojo, por el principio del buen orden, este es todo un conjunto de enteros positivos. ¿Qué me dice el principio del buen orden entonces? Que existe un mínimo. ¿Sí? Entonces, el principio del buen orden me dice, ¿dónde está mi? El principio del buen orden me dice, ok, suponga usted que acá hay cosas, pero de todas esas cosas que hay ahí, tiene que haber una que sea la más chiquitita de todas. ¿Ya? Eso me dice el principio del buen orden, porque es un subconjunto de los enteros positivos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí o no? Sí, ¿Sí? Ya, entonces a ese elementito de ahí le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a llamarle x0. ¿Sí? Y esta es la gracia. El 0 está entre, el x0 vive en ese, así que está entre 0 y 1. Entonces yo puedo multiplicar por x0, que es positivo. ¿Sí? Yo sé que las inecuaciones siempre puedo multiplicar por un número positivo y se mantiene la desigualdad. Y entonces me va a quedar 0 menor que x0 al cuadrado, menor que x0, como aquí, y además x0 es menor que 1. Eso ya lo sabía, ¿no es cierto? Entonces tengo toda esta desigualdad y fíjense, me quedó x0 al cuadrado menor que x0, pero sigue viviendo entre 0 y 1. ¿Ya? Y entonces vive, y además es un producto de dos enteros positivos, ¿no es cierto? Esa es una de las propiedades, que si yo multiplico dos enteros positivos, sigue dándome un entero positivo. Entonces x0 al cuadrado también es un entero positivo. ¿Ya? Y por lo tanto, hay una contradicción, porque x0 al cuadrado vive en ese entonces, porque sería un entero positivo que está entre 0 y 1. Pero esa es la contradicción, porque x0 era el mínimo. Entonces hay otro que es más chico que el mínimo. No puede ser. Ahí hay una contradicción. ¿Sí? Asumo que hay un conjunto, ese conjunto tiene que tener mínimo si es que no es vacío, y entonces encuentro uno más chico. Contradicción. ¿Ya? Por lo tanto, el conjunto tenía que ser vacío, y efectivamente entre el 0 y el 1 no hay enteros positivos. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Ahí tiene una preguntita. ¿Les quedó clarito, clarito, clarito? Estamos listos con el principio del buen orden, entonces. Entendemos súper bien los números enteros, ya. Qué bueno.
Qué bueno. Y entonces los enteros no son nada extraños, son lo que siempre hemos sabido. No hay nada entre el 0 y el 1, después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3 viene el 4, y están ordenaditos así. Voy a buscar más agüita. ¿No? Y aquí uno ya se da cuenta de que este conjunto tiene que ser distinto a los reales y a los racionales, porque eso no es verdad con los reales y no es verdad con los racionales, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos a encontrar las primeras diferencias con esos otros dos conjuntos. Bien, vamos entonces con la inducción matemática. ¿Ya? Insisto una vez más, ¿nadie tiene dudas hasta aquí? Ya. Una cosa más les quiero aclarar o contar, que con estas propiedades, las aritméticas, las de orden y el buen principio del buen orden, solamente existen los enteros que cumplan esas tres propiedades. O esas 11 propiedades, si quieren. Esos 11 acciones. ¿Ya? Eso se puede probar. Es un poquito más epistemológico, si quieren, dentro de la matemática. Pero es lo que vamos a hacer, digamos, pero se puede probar. ¿No? Si algo cumple esos axiomas, son los números enteros. ¿Ya? Eso lo singulariza, digamos, da sus características precisamente. No hay nada, no hay otro objeto que tenga esas mismas características. ¿Ya? Bien, vamos con la inducción. La inducción matemática, la verdad es que es equivalente al principio del buen orden. Que sea equivalente significa que es lo mismo. Si yo asumo una, puedo probar la otra. Si yo asumo la otra, puedo probar la siguiente. ¿Ya? O sea, el principio del buen orden y la inducción matemática son en realidad equivalentes. ¿Ya? Y eh, pero se usan distintos. ¿Ya? El principio del buen orden es más elegante, tiene más que ver como con la naturaleza de los números, ¿sí? Es bastante elegante como va a ponerla como axioma. En cambio, la inducción matemática la podemos pensar, aunque sea equivalente, más como una herramienta para demostrar, ¿ya? Que es como la vamos a utilizar. Una herramienta súper útil para probar un montón de propiedades. Ni siquiera solo de los números naturales. Después uno la agarra para probar otras cosas. ¿Ya? Eh, entonces, la inducción matemática, un método de demostración, ¿ya? Si uno considera una proposición y uno quiere probar que esa proposición es válida para todos los enteros positivos, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Eh, una que probablemente conozcan, que la suma de los primeros n enteros positivos es n por n más 1 medios. ¿Conocen eso o no? ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Alguien lo conoce? ¿Esa propiedad? ¿O no? ¿Es la primera vez que la ven? Igual puede ser, está bien. Yo creo que la he visto, pero no me acuerdo ¿No? de qué era. Ya. Esta es bien famosa porque se le ocurrió a Gauss, se supone que es como una historia, no sé qué tan real es, pero se supone que se le ocurrió a Gauss estando en el colegio, ¿ya? Porque el profe le dio como instrucción sumar los números del 1 al 100. Sí, números del 1 al 100. Entonces a él se le ocurrió esta idea, que es como bien ingeniosa, de escribir 1 más 2 más 3, así, 99 más 100. Y escribirlo al revés. 1 más 2 8 más 99 más 100. ¿Ya? Entonces después suma para abajo, ¿ya? Y 1 más 100 da 101. ¿Cuánto da 99 más 2? 101. Y 98 101. más 3, 101, ¿no es cierto? Puro 101. ¿Cuántos 101 tengo?
100. 100. Gracias, Joe. Claro, también se puede entender así, ¿no? El primero con el último, así sucesivamente. Justamente, Jocelyn. Y entonces ahí estaría casi, pero ojito porque tengo que dividir por 2, porque los sumé todos 2 veces. Así que la respuesta sería eso dividido por 2. ¿Qué es lo que está ahí arriba? En realidad, si lo hice para 100, lo puedo hacer para cualquier entero. ¿Ya? Entonces, esa idea es más o menos antigua y es lo que podemos probar utilizando inducción. Ya, otra, por ejemplo, podría ser que la suma de los n primeros impares es un cuadrado perfecto. Uno podría decir, ¿en serio? Y podría ponerse a revisar. Si tomo 1, un impar solamente sería el 1, ese es un cuadrado perfecto. Súper. Después tendría que probar, por ejemplo, para el 2, ¿no es cierto? Hacerlo ordenadamente. Ya, y el 2, o sea, el segundo impar, perdón, sería el 3. Entonces sería 1 más 3. Y eso me da 4. Un cuadrado perfecto. Súper. Después, 1 más 3 más 5. 5, 6, 7, 8, 9. Un cuadrado perfecto. Después lo podría hacer, tendría que ser hasta el 7. Entonces sería 7 más 5 más 3 más 1. 16. Cuadrado perfecto. Entonces, si se fijan, para probar que e p de n es verdadera para todo n en los enteros positivos, habría que ir por P1, luego P2, luego P3, luego P4, P5, P6, P7, pero Z más es un conjunto infinito. Así que tenemos un problema y el razonamiento inductivo no nos sirve. ¿Recuerdan que les conté que el razonamiento inductivo era ir desde lo particular a lo general? No puedo. No puedo revisar todos. Son infinitos. ¿Se dan cuenta? Pero supongamos por un rato lo siguiente. Supongamos que yo revisé para el 1. ¿Ya? Y además fuera verdadero que para todo K, si P de K fuera cierto, yo no sé si es cierto, pero si fuera cierto, yo lograra probar que P de K más 1 es verdadera. Entonces, si yo probara toda esta proposición completa, que para todo K en Z más, P de K implica P de K más 1. No estoy diciendo que P de K sea verdadero, estoy diciendo que implica P de K más 1. O sea, si yo probara que si la propiedad se cumple para el 1, entonces se cumple para el 2. Si se cumple para el 2, entonces para el 3. Si se cumple para el K, entonces para el K más 1. Y entonces fíjense, ya sé que P de 1 es verdadera, pero P de 2 también tendría que ser verdadera, porque P de 1 implica P de 2 y P de 1 es verdadera. Después, P de 3 también tendría que ser verdadera, porque P de 2 implica P de 3 y viene el paso anterior que P de 2 es verdadera. Después P de 4 también tendría que ser verdadera. ¿Por qué? Porque P de 3 implica P de 4, según esto. Pero P de 3 es verdadera, dice el paso anterior. Y P de 5 también tendría que ser verdadera, porque P de 4 implica P de 5 y P de 4 es verdadera según el paso anterior. O sea, si yo supiera que estas dos cosas son verdaderas, sí, esto va a ser, de hecho vamos a probar que esto lo vamos a probar bien después con el principio del buen orden. Yo sé. Y tiene que ver con eso, fíjate, con que están ordenaditos. Porque si hubiera algo entre el 0 y el 1, habría algo entre el 1 y el 2. ¿Sí? Y entonces no me serviría esta forma de pensar. Yo no puedo probar así, por ejemplo, algo para los racionales. Porque no puedo ir contando de uno en uno. Pero aquí, para los enteros positivos, sí puedo ir contando de uno en uno y no me salto nada. No queda nada entre medio. ¿Ya? Entonces, esa es la propiedad. Esa es la propiedad. O sea, ese es el razonamiento que uno hace, ¿no es cierto? Como se cumple para 1, se cumple para 2. Como se cumple para 2, se cumple para 3. Como se cumple para 3, se cumple para 4. Entonces, lo importante es que yo pueda probar que para cualquier K, P de K implica P de K más 1. ¿Ya? Y esa va a ser la inducción matemática. Vamos a darle ahora una definición formal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la inducción matemática? ¿Ya? Vamos a tener un primer principio de inducción matemática y después les voy a contar por qué hay un segundo, digamos. Por ahora, el principio de inducción matemática y el más conocido como inducción matemática. Si uno tiene una proposición sobre un entero positivo,
¿ya? Y suponemos que P de 1 es verdadera, y lo que ya les decía, que para todo K en Z más, si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 también es verdadera, o sea que P de K implica P de K más 1. Entonces, dadas esas dos condiciones, P de N es verdadera para todo entero positivo. ¿Sí? Que es lo que ya habíamos dicho. Aquí está enunciado en forma de teorema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, antes de ir a ver la demostración, que sí la vamos a ver, quiero que se entienda la idea. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Si yo tuviera estas dos condiciones, ¿por qué P de 100 sería verdadero? Si 100 es un número súper grande. ¿Quién me puede explicar por qué P de 100 sería verdadero? Alguien que no haya hablado antes, ojalá. No sé, a ver, ¿en quién iba? Jorge Waikiche, quizás. ¿Estás por ahí? Jorge. A Jorge tampoco parece. Lientur, ¿me podría explicar por qué, no sé, P de 7 es verdadero? Dado que fuera verdad P de 1 y que P de K implica P de K más 1. ¿Cómo, profe? Dígame. ¿Me podrías explicar, dadas estas dos condiciones, por qué P de 7, por ejemplo, tendría que ser verdadero? ¿Por qué la propiedad tendría que ser 7 para el entero positivo 7? Esa es verdadera. No sé, lo dije bien. Porque PD6 es verdadero. Ya, ¿y por qué P de 6 es verdadero? Porque PD5 es verdadero. Eso, súper. Y esa es la lógica, ¿no? ¿Y por qué P de 5 es verdadero? Porque P de 4 es verdadero. Y así hasta que llego al 1, y esa tengo que sí, saber de antemano que es verdadero. De algún lugar hay que partir. Bien, gracias, Lientur. Entonces, si se fijan, tiene que ver una última vez, tal vez estoy haciendo majadero, pero sí, es una idea que muchas veces cuesta un poco. Eh, los enteros positivos parten del 1, ¿no es cierto? Como ya probamos. La idea es que son como un dominó, ¿no? Entonces, si yo voto este dominó, va a caer sobre este. Y este va a votar a este, y este va a votar a este. Lo que me dice el principio de inducción es que no hay otros dominós por acá, desconectados de esto. Si yo voto este, los voto todos. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Desde uno, y cada uno vota el siguiente, y entonces los voto todos. ¿Sí? ¿Por qué cayó el 6? Cayó porque cayó el 5. ¿Y por qué cayó el 5? Porque cayó el 4. Y el 4 cayó porque cayó el 3, y así. ¿Sí? Y llego al 1, y es porque el 1 cayó. ¿Sí? Bueno, entonces, probémoslo. No basta con enunciarlo y con creérselo. ¿Sí? En matemática tenemos que demostrar las cosas. Y les pido un segundo más. Bueno, y adivinen cómo lo vamos a probar. ¿Quién se le ocurre? ¿Cómo vamos a demostrar esto?
con el principio del buen orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar S un conjunto ¿de quién? De todos los enteros positivos para los que P de K es falsa. ¿Sí? Entonces, si es que esto fuera cierto, si es que P de N fuera verdadera para todo entero positivo N, entonces este conjunto tendría que ser vacío. Porque para todos tendría que ser verdadera. P de K. ¿No es cierto? O P de N. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, defino este conjunto, debería ser vacío. Eso es lo que yo tengo que probar. ¿No es cierto? Porque el teorema dice que P de N es verdadera para todos los N, los enteros positivos. Todos los enteros positivos. Entonces, para que sea, no sería falsa en ninguno. ¿Sí? Entonces, habría que probar que este conjunto es vacío. ¿Y qué voy a hacer? La clásica contradicción. ¿Sí? Por contradicción voy a asumir que S es distinto de vacío. Igual como lo hicimos para probar que entre 0 y 1 no había nada. Se fijan, esa es una herramienta útil. ¿Ya? Supongamos entonces que este conjunto no es vacío. Si no es vacío, tendrá un mínimo, dice el principio del buen orden. ¿Ya? Y le vamos a poner K0. ¿Ya? Que de todos los K es el primero, el K0. Entonces este K0 o K sub 0 es el primero de todos los enteros positivos para los que no se cumple la propiedad. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si es así, K0 menos 1, o para empezar, perdón, si me falta ver que K0 no sea 1. P de 1 es verdadera, aquí arriba dice, ¿no? El teorema. El teorema dice que P de 1 es verdadera. O sea, la hipótesis, digamos, dice que P de 1 es verdadera. Yo puedo asumir la hipótesis, ¿no? Esa es parte de demostrar un teorema. Yo tengo una implicancia, estoy diciendo que esto implica esto, te lo asumo verdadero. Entonces, P de 1 es verdadera. Entonces, chuta, eso está malo. 1 sí está en Z más, 1 donde no está es en S, ¿no es cierto? 1 no puede vivir acá, porque P de 1 es verdadera, no falsa. Entonces, el 1, el K0 no puede ser 1. ¿Eh? No puede ser 1. ¿Se entiende eso? Aquí es S. ¿Eh? No puede ser 1. Y entonces le puedo restar 1. Y cuando yo le reste 1, K0 menos 1 va a seguir siendo un entero positivo. ¿No es cierto? El K0 es un entero positivo, le resto 1, sigue siendo un entero positivo porque no es 1. Y ojito ahí, no pertenece a S, porque K0 es el mínimo. K0 menos 1 está antes. ¿Sí? Está antes que el mínimo, entonces no está en S. Y no estar en S, fíjense, esto es estar en S, no estar en S significa que P de K sub 0 menos 1 es verdadera. ¿No es cierto? Pero, por la parte 2 de acá, que P de K0 menos 1 sea verdadera implica que P de K0 menos 1 más 1 es verdadera, pero eso es K0 menos 1 más 1, K0. Y por lo tanto, P de K0 es verdadera, pero P de K0 es falsa. ¿Cómo va a ser verdadera y falsa? Es falsa, ¿por qué? Porque K0 está en S, y en S solamente viven los elementos para los que la proposición es falsa. Y eso es una contradicción. P de K0 no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y esa contradicción viene de suponer de que este conjunto es distinto de vacío. Por lo tanto, es el vacío. Y por lo tanto, la propiedad es verdadera para todos los números enteros. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta?
¿Puedo volver un poco a la anterior, por favor, profe? ¿Ahí? Sí. Yo no creo que no haya ninguna pregunta, ¿ah? Me cuesta creerlo. Profe, ¿puedes volver un poquito a la que seguía, por? ¿Ahí? Sí, me perdí una parte. Además de P de K0 menos 1, implica K0 menos 1 más 1. Ese más 1, ¿de dónde es que salió? Ahí como que... Ahí ocupamos esta propiedad, la 2 de aquí arriba. Tenemos dos hipótesis. Una es que P1 es verdadera, y la otra es que si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 es verdadera. Para todo K, en particular para K0, y en particular para K0 menos 1 en realidad. Es un razonamiento deductivo. ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Gracias, ¿Sí? profe. Pero este en particular para cuando K vale K0 menos 1. Para todo K. En Z más. ¿Ya? Eso es, po. Es bonito esto. Yo encuentro al menos que es bonito. No sé si van a estar de acuerdo conmigo. Pero entonces la inducción matemática no es solamente una idea interesante, sino que además puedo probar que es cierta, ¿sí? Usando solamente el principio de inducción. Perdón, el principio del buen orden. ¿Sí? Ya, vamos a ver cómo lo ocupamos ahora. Escucha que la embarré con no ponerle pausa a esta cuestión, sale todo de un golpe. No me gusta. Así. Vamos a probar esa primera propiedad que dijimos, la de la suma de Gauss, que dice que la suma de los n primeros enteros positivos ahí. A ver si esta luz roja en realidad creo que... Que la suma de los n primeros enteros positivos es n por n más 1 medios. ¿Sí? Esa propiedad que descubrió Gauss en su infancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ahora, estos nombres no los habían visto antes, pero uno le coloca nombre a estas cosas. ¿Ya? Va a hacerlo más amigable la demostración. Primero uno tiene que probar que P de 1 es verdadera. ¿No es cierto? Es lo primero que necesito para concluir por inducción. Que P de 1 sea verdadera. Entonces, a eso, a probar que P de 1 es verdadero, uno le llama el caso base. Muchas veces sale facilito, otras veces es la parte interesante, como lo hago para el 1. A veces pasa también. ¿Ya? Pero muchas veces, para muchas demostraciones, ese es el caso fácil, pero hay que hacerlo, porque de alguna parte hay que partir. Entonces, veamos que es verdad para 1. Tenemos que 1 es la suma de los 1 del primer entero positivo. ¿Cierto? 1. Solo el 1, ningún otro. Y por otro lado, la fórmula de acá me da 1 por 1 más 1 partido por 2, que me da 2 por 1, 2, partido 2, 1. Perfecto, son iguales. ¿No es cierto? Así que P de 1 es verdadera. ¿Ya? La suma, valga la redundancia, del primer entero positivo, solito, me da lo que tiene que dar. 1 por 2 partido por 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Por qué P de 1 es verdadera? Sí. Ya. Siempre uno tiene que partir de un caso base. Se llama el caso base. ¿Ya? Después uno se preocupa de probar que P de K implica P de K más 1 para todo K entero positivo. Entonces eso no lo escribe siempre, este es por nuestro primer ejemplo, entonces tenemos que probar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo probamos todas las implicancias? Que fue lo que vimos ya la semana pasada. ¿Cómo probamos una implicancia con un para todo? Asumimos
la hipótesis y probamos la tesis. Entonces, esa hipótesis uno le llama la hipótesis inductiva. Asumimos que la suma de los k primeros enteros positivos es k por k más 1 medios. Sería nuestra hipótesis inductiva. La suma de los k primeros enteros es este. Fíjense, cambiar la letra para no enredarse nomás. Los k primeros enteros positivos suma eso. ¿Y yo qué tengo que hacer con esto? Probar que también es verdad para k más 1. Eso es lo que tengo que tener en mente. Parto, lo asumo para k. Y tengo que probarlo para k más 1. Y entonces me pongo manos a la obra, porque escribo la suma de los enteros de 1 hasta k más 1. ¿Qué puedo hacer? Tengo que tener claro que voy a tener que ocupar en algún momento lo anterior, lo que asumí, la hipótesis inductiva. Y entonces me doy cuenta de que la suma de todos los enteros hasta k más 1 la puedo escribir como la suma de los enteros positivos desde 1 hasta k y después el k más 1. ¿Sí? Hasta acá y después k más 1. ¿Cierto? Y ahí está la clave, porque ahora la suma de 1 hasta acá, esa ya me la sé. Me la da la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva sé que la suma de 1 hasta acá me da k por k más 1 medios. ¿Sí? Y me queda sobrando este k más 1 de acá. Y ahora sumo, suma de fracciones nada más. ¿No es cierto? Eso es k por k más 1 más 2 por k más 1 partido por 2. Y voy a factorizar por k más 1. Salen los dos. Y cuando factorizo por k más 1 me queda k más 1 factor de k más 2. Y eso era justo lo que quería. Que la suma de los enteros desde 1 hasta k más 1 fuera k más 1 por k más 2 medios. ¿Sí? Llegamos a que la proposición es cierta para k más 1. Listo. Por el principio de inducción matemática, entonces, P de n es verdadera para todo n en z más. Si no fuera porque lo probamos, yo diría que es brujería. ¿Sí? Pero ya demostramos que el principio de inducción es cierto. ¿No es cierto? O sea, esta propiedad que a priori no se ve tan fácil de demostrar, sale fácilmente con inducción. Tengo que saber nada más sumar fracciones y factorizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todas las preguntas, por favor. ¿Sí? Si alguien no entiende por qué esto funciona, si alguien no entiende por qué ahí estoy listo, ¿ya? Porque es el momento para que aprendamos a demostrar por inducción. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? No, Profe, A ver, ¿va a ser otro ejemplo de esto? Para que quede un poquito más claro. sí, un ejemplo más. Ya. Vamos a probar que para todo n en z más se cumple que la suma de las primeras n potencias de 2, partiendo de 0, ¿sí? 1 más 2 más 2 al cuadrado, así hasta 2 a la n, ¿ya? Es 2 a la n más 1 menos 1. ¿Eh? Uno podría revisar, podría tratar de hacerlo no por inducción matemática, sino que por, entre comillas, por inducción, y uno se puede dar cuenta de que 1 más 2, ¿sí? O sea, para n igual a 1, efectivamente da 2 a la 1 más 1 menos 1, que es lo que está ahí, de hecho. P de 1 es verdadera. ¿Sí? Por acá tengo 3. Oh, aquí me equivoqué, aquí tenía que decir 3. ¿Sí? Para 3 se cumple. O sea, para n igual 1. N igual 1. ¿Sí? Acá me da 3 y acá también me da 3. 1 más 1 son 2, 2 elevado a 2 son 4, menos 1 son 3. Y uno podría tratar de seguir, ¿no? Esa es como la idea. 1 más 2 más 4 da 7. Y 2 elevado a 2 menos 1 también da 7. Así que también se cumple para n igual 2. Esa es la propiedad. ¿Ya? Yo les aseguro que se cumple para todo n. Y eso ya vimos entonces, si voy paso por paso, caso a caso, no termino nunca. Pero lo que puedo hacer, entonces, es ocupar la inducción matemática. ¿No es cierto? Voy a asumir
que la propiedad se cumple para un K. Esa es mi hipótesis inductiva. ¿Ya? Tengo que ver, es tal cual eso, pero para algún K. Y tengo que probarlo ahora para K más 1. Entonces, el paso inductivo consiste en probarlo, en probar P de K más 1. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces tengo que probar esto mismo, pero para K más 1. Para K más 1. Entonces voy a hacer lo mismo que la idea que lo anterior. Voy a escribir la suma hasta K más 1, pero yo tengo que usar lo anterior, entonces ¿qué hago? Lo desgloso. Hasta K y dejo aparte el que me queda sobrando. Y hasta aquí, estos dos cuando los sumo, por la hipótesis inductiva, yo sé que vale 2 a la K más 1 menos 1. ¿Sí? No es ningún misterio. Es lo que asumí verdad, que para K la propiedad se cumple. Así que vale 2 a la K más 1 menos 1. ¿Ya? Y le tengo que sumar este otro de acá, y entonces sumo, como lo hago, voy a factorizar por 2 a la K más 1. No, en realidad ni siquiera factorizar. Tengo un 2 a la K más 1, 2 a la K más 1. 2 veces 2 a la K más 1 menos 1. ¿Sí? Sumé este con este nada más. ¿Ya? Y ya obtengo 2 por 2 a la K más 1 menos 1. Y ahora ocupo propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Esto es como que tuvieron 1 ahí. Me queda 2 elevado a K más 2 menos 1. Y eso es lo que quería probar. ¿Sí? Esto de aquí es exactamente eso con n igual a K más 1. ¿Mm? Mientras que esto de acá es exactamente eso con n igual a K más 1. Y ahí terminé. Aquí uno puede, si quiere, puede decir, por lo tanto, P de K más 1 es verdadero. ¿Ya? Y entonces demostré que P de K implica P de K más 1. ¿Sí? Asumí que esta es verdadera y llegué a esta. Y este es el principio de inducción. O sea, ahora el principio de inducción me permite entonces decir que P de n es verdadera para todo n en Z más. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, este sería nuestro segundo ejemplo. ¿Habrán preguntas hasta aquí o no habrán preguntas? Me había preguntado alguien, ¿no? Me había preguntado Fernanda si tenía otro ejemplo. ¿Se entiende mejor con este ejemplo, Fernanda? ¿O hay algo que todavía no queda tan claro? No, ahora sí lo entendí mejor, profe. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Ya, pues. Entonces, esa sería la inducción matemática. Listo. Nos vamos a la casa. No, mentira. Hay que ver un par de ejemplos más igual. Y ver otros contextos en los que también sirve. ¿Ya? Para empezar, ojito porque a veces el caso base, eh, a veces el caso base no es n igual 1. ¿Ya? O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Ya les dije, el caso base uno parte con 1, ¿no? Pero el problema es que no todas las propiedades se cumplen desde 1 en adelante. Hay propiedades que se cumplen desde otro número en adelante. Desde 3, desde 4, desde 10. ¿Sí? Eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que modificar un poquito el principio de inducción y igual me sirve. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Digamos que una propiedad es verdad desde cierto n0 nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el siguiente teorema, que también le llamamos principio de inducción, solamente que parte de otro número. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, P de n va a ser una proposición sobre n en z más.
¿ya? Y vamos a suponer que el entero n0 cumple que es verdadera, ¿no es cierto? Y además se cumple que p de k implica p de k más 1, pero con una condición extra. No es para todo k en z más, sino que solamente para los k mayores o iguales que n0. Ahora, esta propiedad de implicancia vamos a pedirlo solamente para los k mayores o iguales que n0. También es verdadera. ¿Ya? Y entonces en esos casos p de n es verdadero para todo n, ya no para todo n entero positivo, sino que solamente para los n mayores o iguales que n0. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que a veces la inducción no parte del 1, sino que podría partir, por ejemplo, del 7. A lo mejor hasta el 6, los números no todos lo cumplen. Del 7 en adelante quizás sí. Entonces yo logro probar que de aquí para allá, p de k implica p de k más 1, y además p de 7 es verdad, entonces para allá así que caen todos los dominios. ¿Ya? Veamos un ejemplo de eso. Entonces, vamos a poner como ejemplo la siguiente propiedad. Vamos a probar que para todo n mayor o igual que 3, se cumple que n cuadrado es mayor que 2n más 1. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Tratemos de pensarlo un poquito. Entonces, fijémonos primero que el 1 no lo cumple, de hecho, porque 1 al cuadrado es 1, mientras que 2 por 1 más 1 es 2. Perdón, es 3. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y el 3 es mayor que el 1, mayor o igual en particular. Entonces no se cumple esta desigualdad. Está para el otro lado. El 2 tampoco la cumple, porque 2 al cuadrado es 4, mientras que 2 por 2 más 1 es 5, que es mayor o igual que 4. Entonces no es menor. Entonces P de 1 y P de 2 son falsas. ¿Están de acuerdo o no? Que P de 1 y P de 2 son falsas. No se cumple esa desigualdad. Entonces aquí la inducción a priori no tendría por qué servirme. ¿Sí? Pero yo lo que les digo es que la inducción también la pueden hacer desde otro número en adelante. En este caso para 3. Entonces veamos que el 3 sí lo cumple. Hay que tener un caso base. 3 al cuadrado es 9. Mientras que 2 por 3 más 1 es 6 más 1, que es 7. Y el 9 sí es mayor que el 7. Aquí al fin se empezó a cumplir la propiedad. Entonces P de 3 es verdadera. ¿Ya? Pero eso no significa que para allá se vaya a seguir cumpliendo. ¿Sí? P de 3 es verdadera, pero P de 4 podría ser falsa. O quizás P de 4 es verdadera, pero P de 800 podría ser falsa. Entonces, todavía hay algo que probar, ¿no? Y para eso vamos a ocupar nuevamente el principio de inducción. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis inductiva esta vez? Va a ser que para un k mayor o igual que 3, ya no cualquier k, sino que un k mayor o igual que 3, se cumple que k cuadrado es mayor que 2k más 1. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, probar esto, pero para k más 1. ¿Qué tengo que hacer? Por demostrar, eso significa por demostrar, tengo que probar que k más 1 al cuadrado es mayor que 2k más 1 más 1. Eso tengo que probar. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo he hecho hasta ahora? Parto de un lado y trato de llegar al otro, usando la hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué sé yo? Que k más 1 al cuadrado es k cuadrado más 2k más 1. Eso es solamente el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Y ojito, porque el k cuadrado, yo ya me lo sé. ¿Sí? El k cuadrado es mayor que... Oh, esto lo hice mal aquí. Lo escribí mal. El k cuadrado es mayor que 2k más 1. ¿Sí? K cuadrado es mayor que 2k más 1. Ah, no, no lo escribí mal. Está bien. El k cuadrado es mayor que 2k más 1. ¿Sí? Está bien. ¿De acuerdo, no? O sea, S es mayor que esto. ¿Sí? Y 2k más 1, sin duda que es mayor que 2, ¿no?
¿O no? ¿Será verdad? Sí, porque estamos trabajando con los K mayores que 3. Entonces Sí. sí o sí va a ser más grande. Justamente. ¿Y por qué elegí el 2? Ah, bueno, para poder factorizar. Factorizo por 2 y me queda 2 factor de k más 1 y el 1 que estaba ahí ya sobre. Y progreso. Y listo. No entendí, profe. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya. ¿Qué tengo que probar yo? Tengo que probar que la propiedad que es esta es verdadera para k más 1. Asumiendo que es verdad para k. ¿No es cierto? Entonces, lo escribí acá. Eso es lo que tengo que demostrar. Que k más 1 al cuadrado es mayor que 2k más 1. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo partir de un lado. Por ejemplo, partir de k más 1 al cuadrado. Y desarrollar y ver qué pasa. K más 1 al cuadrado lo desarrollo y me queda k cuadrado más 2k más 1. Hasta ahí estamos claros, ¿o no? Sí. Ya. Lo que me molesta es el k cuadrado. Acá no hay k cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el k cuadrado es mayor que 2k más 1. ¿Sí? Por esta desigualdad de acá, que ya la conozco. Entonces, fíjate que me queda k cuadrado más 2k más 1 mayor que 2k más 1, porque esto es mayor que 2k más 1. Pero me queda sobrando esto otro 2k más 1 me queda sobrando. Pero ese 2k más 1 también tiene que ser mayor que algo y es mayor que 2. Eso es seguro, porque 2k es al menos 1, de hecho. Así que el tiro es de hecho mayor que 3, mayor que 4. De hecho, como k es mayor o igual que 3, de hecho esto es mayor o igual que 7. Pero no me sirve poner un 7 acá, porque yo quiero llegar a esto. ¿Sí? Me conviene un 2. Y en particular eso es mayor que 2. Y ahora factorizo por 2 y me queda 2 factor de k más 1 más 1. Y eso es lo que quería. Entonces esta propiedad también se cumple para k más 1. Y ahí ocupo inducción matemática y entonces PDN es verdadera para todo entero n mayor o igual que 3. Hay otras herramientas para probar eso. Por ejemplo, pueden ocupar el cálculo más adelante cuando sepan más de cálculo. ¿Ya? Si quieren lo podemos revisar también en el GeoGebra. ¿Ya? Si bien esto es para el GeoGebra, va a quedar el dibujo para los reales. Ahí está x cuadrado. ¿Sí? Y acá está 2n más 1. Le puse x. ¿Ya? Entonces fíjense que efectivamente, a partir aquí, en esta parte, la línea verde, que es el n cuadrado, está debajo de la línea roja. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, aquí el verde es menor que el rojo, más abajo. Para 2, también el verde está más chico que el rojo. Y aquí en algunos puntos entre el 2 y el 3 se cortan, eso no lo alcanzo a distinguir desde los números enteros. En los números enteros yo solo veo estos puntitos de los números enteros, ¿no es cierto? No veo todas estas líneas. Y en el 3, efectivamente, el verde pasa a dejarlo y ya el 9 es mayor que el 7. ¿Sí? Como vimos acá, 9 es mayor que 7. ¿Ya? Entonces lo que me dice el teorema es que eso sigue así, de ahí en adelante. Efectivamente el dibujo nos muestra que eso sigue así, de ahí en adelante. La línea verde siempre sigue por arriba de la línea roja. ¿Sí? Ahora, los dibujos no me sirven mucho para demostrar cosas en matemáticas, me sirven para hacerme la idea de algunas cosas nada más. Y ya me hice la idea, ¿no? Para probarlo, me sirve, por ejemplo, la inducción matemática. Para probarla para los enteros positivos. ¿Mm? ¿Se entendió mejor o no? Yo, Sí, profe. ¿sí? Se entendió. Ya.
Yo creo que a lo mejor lo que no se les puede ocurrir al tiro es poner aquí que esto es mayor que 2. ¿Por qué se me va a ocurrir que el 2K más 1 tiene que ser mayor que 2? Bueno, y es porque uno siempre tiene que tener en mente a lo que quiere llegar. ¿Sí? Esa es como la estrategia, en general. Yo quiero, por eso de repente es útil pensar a qué quiero llegar. Escribir esta fórmula con K más 1. ¿Cómo se ve esta fórmula con K más 1? En vez de K. ¿Ya? Para ver a dónde quiero llegar. ¿Ya? El segundo principio de inducción matemática, que yo creo que mejor lo dejamos para el viernes, para que haya un tiempo para madurar este conocimiento. Y en la media hora que nos queda podemos hacer un par de ejercicios más. ¿Ya? Todavía no les subo la guía, pero se la subo hoy día. Entonces, vamos a poner aquí ejercicios de inducción matemática. Inducción matemática. Entonces, ¿cómo hacemos algunos ejercicios? Por ejemplo, ya probamos una de las proposiciones que habíamos dicho al principio. ¿Qué les parece probar ahora la siguiente? Que para todo entero A, para todo entero N en Z más, pero positivo. Tal vez ahí no es necesario decir esto. Para todo N en Z más, ¿no? Está medio pegado esto. No, no sé qué pasa. No me deja seleccionar. Ya, para todo N en Z más. ¿Qué me está ocupando? Ah, igual no. Ya. Para todo N en Z más, se cumple que 1 se cumple que, vamos a ver lo de la suma de los impares, ¿les parece? 1 más 3 más 5 y así más 2K menos 1, ¿sí? Vale K cuadrado. O sea, le pongo N y después acá le pongo K. N. Ahí sí. La suma de los N primeros impares es N cuadrado. Eso prueba en particular que es un cuadrado perfecto, como había dicho una de las propiedades que vimos. ¿Ya? Entonces, hagámoslo juntos. ¿En quién quedé? Quedé Fernanda, Joe, Jorge no me había respondido. Jorge, ¿estás ahora, no? ¿Cómo partiríamos esto, Jorge? Probando con 1. Ya, viéndolo con 1, a ver, ayúdame a hacer el caso base, ¿te parece? Sí. Eso le llamamos caso base. Entonces, primero ponemos que vamos a hacer el caso base. ¿Ya? ¿Qué hago? He probado con n igual a 1. Ya, entonces lo voy a escribir como, más o menos como tú me dices, para n igual 1. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la suma de los un primer impares? Sería ¿Qué números tengo que sumar? el 2 por 1 menos 1 es Ya. igual a... Ese es el 1 nomás, ¿no? El puro 1. Sí.
¿Ya? ¿Y a qué tendría que ser igual? A n cuadrado, que es 1. 1 cuadrado. Súper, se cumple. Está bien. ¿Ya? Y si lo quisiera probar para, así por preguntarte nomás, eso está listo, el caso base ahí, pero así como por preguntarte, para saber si se entiende bien, ¿qué pasaría con n igual 2? ¿Se cumple? A ver, ¿cómo lo veríamos a mano que se cumple? No. ¿Cómo quedaría la suma? ¿Cuál es la suma de los dos primeros impares? Querían 3. No Es solo el igual a. 3, no solo el 3, es la suma de los dos primeros impares. Así que sería 1 Ah, más 3. ¿Sí? Esos son los dos primeros impares. ¿Y cuánto me da? 4. Ya. Y por el lado de acá también me da 4, ¿o no? No. ¿Seguro? A ver, ¿cuánto me quedará n al cuadrado? Ah, sí. Ujú. ¿Sí, no es cierto? 2 al cuadrado también es 4. ¿Sí? Así que está bien. La parte de acá es igual a la parte de acá. ¿Ya? Bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos con Luis, me habla siempre. Marianela. Marianela, de hecho, creo que no había estado en las otras clases. No estoy seguro. Al menos no le había preguntado. ¿Qué sigue ahora? Dentro del esquema que hemos seguido para probar cosas por inducción. La hipótesis inductiva, ¿Ya? ¿Qué diría mi hipótesis inductiva? ahí habría que poner el, los, como el 1 más 3 más 5 los puntitos y más 2n menos 1. O sea, eso es cierto. Lo que esperamos que se cumpla. Lo que vamos a asumir que se cumple. Sí. ¿Sí? La hipótesis es lo que vamos a asumir que es verdad. ¿Hasta qué número quedaría acá? 2n menos 1. Cambiémosle la letra porque la n ya la estamos ocupando para uno cualquiera. Este es para alguno. Entonces que uno le pone para... Es bueno partir con que para u, k, en z más, o para k en z más, para alguno, pero no estoy... ¿Se entiende, no? Estoy asumiendo que es para cierto k. Para k en z más. ¿Sí? ¿Qué se cumple para k en z más? Ahora sí. Ahí se cumple que 2k menos 1 es igual a Ya. k al cuadrado. Muchas gracias, Marianela. Vamos con Matías. Matías Vázquez. ¿Qué es lo que tengo que probar antes de incluso de probarlo, antes de hacer mi paso inductivo? ¿Qué es lo que tengo que probar? Por demostrar. ¿A qué tengo que llegar? A que se cumple Se la hipótesis, cumple. ¿cierto? Creo. No, la hipótesis la voy a asumir. La hipótesis asumo que se cumple. ¿Qué tengo que probar? Esta ya asumo que sí, digo, esta se cumple. ¿Qué tengo que probar para terminar ¿Puedes, una demostración? puedes subir un poquito, por favor? O sea que yo pensaba que era que para todo n que pertenece a O los sea, es que enteros positivos. eso es el final, porque eso es lo que voy a concluir. Pero para probarlo voy a usar inducción. Entonces, para usar inducción, primero pruebo un caso base. Luego asumo que la propiedad se cumple para K, porque lo que yo tengo que probar es que P de K implica P de K más 1. ¿Verdad? Eso es lo que hay que probar. Porque con esas dos propiedades, con que P de 1 es verdadera y que esta es verdadera, yo sé que se cumple para todos. Entonces, por eso mi hipótesis inductiva dice esto. Dice, se cumple para K. ¿Qué es lo que tengo que probar entonces? Partiendo de P de K.
¿Cómo yo demuestro esta Ah. implicancia? Me perdí, profe. Ya. El principio de inducción me dice lo siguiente. Yo quiero probar que para todo n se cumple alguna cosa. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero probar. O mejor aún, quiero probar que para todo n en z más se cumple cierta cosa. Eso es lo que yo quiero probar. Pero así solo está difícil. Entonces, ¿qué hago? Ocupo una herramienta que se llama inducción. ¿Qué me dice la inducción matemática? La inducción matemática me dice, si usted logra probar que P de 1 es verdad, usted logra probar P de 1, y si usted logra probar que para todo K, en Z más, P de K implica P de K más 1, ¿ya? Si usted logra probar esas dos cosas, me dice, si usted logra probar estas dos cosas, entonces, eso me dice el teorema, me dice el principio de inducción, es verdad, entonces para todo n, entonces P de n, ¿por qué dice z ahí debería decir? Es verdad, es verdadero. Entonces para todo n. Ese es el esquema. Necesito, si yo logro ver estas dos cosas, entonces P de n es verdad para todo n en z. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero pruebo P de 1, y a eso uno le llama el caso base. Eso ya lo dijo tu compañero. ¿Sí? ¿Cómo probamos el caso base? Ahí está. ¿Sí? La hipótesis inductiva ahora es, yo tengo que probar este de aquí, esto que está en azul, ¿no es cierto? Y nosotros la semana pasada vimos cómo se prueba esta clase de implicancias. Vimos en general cómo se demuestra una implicancia que diga para todo X, algo implica algo. ¿Sí o no? Nosotros lo vimos eso. ¿Cómo se prueba una implicancia? Una implicancia cualquiera, ni siquiera si estoy hablando de inducción. ¿Cómo se prueba una implicancia? Una implicancia tiene una hipótesis y una tesis. Vamos con alguien más. Jocelyn, ¿cómo se prueba una implicancia? General. Comienzo por... Sí, sí. Tomo la hipótesis para llegar a la tesis. A la tesis. Súper. Así pruebo una implicancia, ¿no es cierto? Entonces, ahora mi hipótesis, cuando estoy haciendo inducción, recibe este nombre particular de hipótesis inductiva, sencillamente porque estoy haciendo inducción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Es que la propiedad es verdad para acá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Para probar la implicancia. O sea, yo no sé si estoy bien, pero puse que era 1 más 3 más 5 más puntito 2 menos 1. Esa ¿Dos? sería mi hipótesis. 2K menos 1. No. Que todo Y esto de aquí quiero arriba. llegar La hipótesis, ya. Ok. Sí, esa sería mi hipótesis. Y quiero llegar a que va a ser todo eso más K elevado a 2, ¿cierto? ¿Ese sería el siguiente o tendría que No, ponerle todo 2 eso ya lo asumo. Hasta menos ahí, 2? la hipótesis es hasta ahí. Hasta ahí todo eso es hipótesis. Lo que yo quiero probar es Tendría que ponerlo al lado del 2K menos 1 más K eso. cuadrado. Exactamente. Le agrego el siguiente Ya, término ahora. Aquí, o sea, perfecto. no sé si entendí bien lo que me estabas diciendo, pero ahora en vez de hasta acá, quiero hasta acá más 1. ¿Y aquí tiene que ser igual? Al siguiente ahora, ¿o no? Aquí escribí hasta el siguiente. Aquí tendría que ser igual toda esta sumatoria. ¿Cuál sería la propiedad para K más 1? Morí. Pero, Ya, a ver, profe, vamos es con que calma. Miren,
Tal vez es demasiadas cosas. Déjame hablar un poquito más y te pregunto al tiro. P de n ya es una proposición. ¿Ya? Tal vez no se está entendiendo que eso es una proposición. ¿Y P de n qué dice? P de n dice 1 más 3 más 5 hasta 2n menos 1 vale n cuadrado. ¿Ya? Es una proposición. Dice eso. Yo lo que quiero probar es que esa proposición es verdadera para todos los enteros positivos. Pero probarlo así a mano es peludo. Entonces aplico inducción. Entonces pruebo primero P de 1. ¿Qué dice P de 1? Dice, usted agarra la suma, pero hasta 1 nomás. A ver, 2 por 1, 1, menos 1, 1. Ah, el puro 1. P de 1 me dice 1 igual a 1 al cuadrado. ¿Está claro que esa es verdadera o no? Esa es verdadera. ¿Sí? Ese es el caso base. Y después, acto seguido, yo tengo que probar que P de K implica P de K más 1. Entonces, para entender bien qué dice ahí, ¿qué dice P de K primero? Esa es la hipótesis inductiva. ¿Qué dice? Dice que 1 más 3 más 5 hasta 2K menos 1 ¿sí? Es igual a K al cuadrado. En todos los lugares donde había N puse una K. Entonces yo asumo que esta es verdadera. Pienso que es verdadera porque es mi hipótesis solamente. Así pruebo las implicancias. Y lo que yo tengo que probar, mi tesis, ¿qué diría? A ver, ahora sí, ¿cómo sería la tesis? Es que aquí está mi duda, profe, porque resulta que yo, o sea, sé que la primera parte iría hasta tomar hasta el cada cuadrado, ¿verdad? Y quiero llegar al siguiente, que sería No, pero mira, 2K más 1, fíjate, ¿no? P de N tiene una N ahí y una N ahí. Entonces, cuando yo te pregunto cuál es P de 1, usted siempre Sí, donde haya una N reemplace por 1. No, aquí quedó media rara, pero es porque no han visto sumatoria, no tengo una mejor notación para esto. Aquí no alcanza a aparecer el 3, no alcanza a aparecer el 5 en P de 1. ¿Sí? Entonces solamente queda el 1 guachito acá, y acá queda 1 cuadrado. ¿Sí? N cuadrado. 1 cuadrado. Después, cuando yo reemplazo por K, P de K, entonces donde había N, pongo una K. Para P de K más 1, donde había una N, pongo un K más 1. ¿Cómo me quedaría entonces? sería 2 menos a 2 por 1, ¿o no? ¿Qué sería 2? 2. ¿2 por qué cosa? A ver. Aquí dice 2 por N arriba. Entonces aquí abajo, ¿qué diría? 2 por 1, No, no por 1. Porque tomando a n como 1, No, porque N menos igual a 1 1 ese fue sería, antes. N fue igual a 1 aquí arriba, en el primer caso. Ahora N vale K más 1. ¿Qué pasa cuando N vale K más 1? ¿Qué escribo aquí? a mí me dio 1 más 1 ahí, si Ya reemplazo. no. No, porque no tengo que reemplazar por 1. ¿No? Tengo que reemplazar por K más 1. Es que o sea, si reemplazo el K por 1, me quedaría No, 1 pero no más reemplazo 1 el ahí K por adentro. 1. Es que no reemplazo el K por 1. Reemplazo la N de aquí arriba por K más 1. Entonces aquí me queda K más 1. En vez de N, pongo todo un K más 1. Ah, sí, es que pensé que estaba. Ya, y por fuera quedaría menos 1, ¿no? Ahí Y el afuera hay un siguiente menos 1. Ya, sería igual 2K, a... sí. Y ese sería 2K más 1 o 2 menos 2. Esa es mi duda. pero después esto desarrollarlo, ¿no? Me quedaría 2K más 2 menos 1, me quedaría 2K más 1 en total. ¿Sí? Pero al desarrollar, eso todavía no quiero Ya, desarrollarlo. ese sería el siguiente.
Sí, lo que yo quería preguntar es qué Ah, viene ya, es que aquí. estaban. Igual a qué cosa. Tiene que darme eso. Tengo que Sería k más probarlo. 1 al cuadrado. Cole, eso era. Súper bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que probar. ¿Cómo? Ahora me las rasco. Ahora tengo que lograr probarlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debo probar. ¿Y ahí Sabiendo a lo que sé. dónde, profe, y ahí es donde yo reemplazo? Ahora nos ponemos a Numerito que. trabajar, claro. Vamos a tener que reemplazar cosas y qué sé yo. Entonces, Ah, ahora ya es viene. que estaba enredada en eso, disculpe. Está bien, sí, estamos en la primera clase que lo vemos. Ya, paso inductivo. Ahora, el paso inductivo es la demostración en sí. Entonces, ¿cómo hacemos este paso inductivo? Ya, ahora sí te creo. Ahora tenemos que ponerle mano. Aquí solamente había que reemplazar. Entonces, tenemos 1 más 3 más 5 más hasta ese de ahí que es el 2k más 1 menos 1. ¿Ya? Que de hecho, si quieres, lo puedes escribir de la siguiente, si quieres, se puede escribir al tiro. Sí, o sea, desarrollo, qué sé yo, y me queda 2k más 1. ¿Ya? Entonces, pero yo quiero ver que esto sea igual a otra cosa. Entonces, ¿de dónde me puedo apoyar? ¿Qué es lo que yo sí sé? ¿Profe me está preguntando a mí? Sí, sí, o sea, igual ya me han respondido harto. Quizás Es que deberíamos ir estaba con alguien anotándolo más. con usted, perdón. Ah, está bien. Ya te he preguntado harto, sí. A ver, volvamos con Bianca. ¿Qué puedo yo hacer con esto de acá? ¿Ya? Acuérdense que lo que puedo usar Eh, es la tesis, la hipótesis, perdón. La puedo ocupar. Entonces, tengo que tratar de hacerla aparecer de algún lado. em, Sería igual a k elevado a 2, No ¿o no? todo, no todo. Hasta 2k más 1 no. Hasta 2k menos 1 es igual a k Ah, cuadrado. Entonces, ¿cómo lo puedo ordenar? Tal vez debería escribir un término más, ¿no? sí. Debería escribir aquí como 2k menos 1, el término anterior, digamos. Y después viene el 2k más 1. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ahora, ¿qué sería esto igual? Sería k elevado a 2 más 2k Ya, más 1. école. Muy bien. ¿Por qué voy a subrayarlo aquí? Porque todo esto, ¿no es cierto? Hasta aquí nomás, ¿sí? Sin contar el último, vale k cuadrado. Esa es la hipótesis. ¿No es cierto? Ya. ¿Y ahora cómo llegaré a lo que quiero? ¿Está o no está? ¿Qué es igual a eso? Eso es k más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Súper bien en todo caso. Porque es que si se resuelve, se llega a lo que está ahí arriba, el binomio. El famoso cuadrado de binomio, si quieres. Cuadrado de binomio, que le llaman, ¿no? Producto notable o qué sé yo. ¿Ya? Y de aquí para acá fue hipótesis inductiva. Bien, listo. Un poco de hipo. Ya, entonces, por lo tanto, PDN, o escribámoslo, por lo tanto, 1 más hasta 2n menos 1 es igual a n cuadrado para todo n. ¿Ya? Eso era. Muchas gracias, Bianca. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto lo voy a subir igual. ¿Ya? Lo voy a subir al campus virtual. ¿Hasta ahí era o no? ¿Dónde querías que suba? Un poquito más abajo, profe.
Ahí, gracias. Ya. Entonces, hoy día a la tarde les voy a subir la guía de esta materia y esto hay que hacer, aquí hay que trabajar, hay que meterle mano hasta que uno entiende, porque la herramienta de la inducción es súper útil, pero uno se da cuenta a medida que prueba cosas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, probamos algo que no parece tan fácil, sino de ser a mano, no parece tan obvio como yo pruebo esto, ¿ya? Hay otra manera de hacerlo, sí, que después cuando vean sumatoria quizás puedan trabajarla, pero lo que hicimos ahora no es menor, ¿ya? Y eso. Se pueden probar otras cosas también. Un último ejemplo, antes de que termine. ¿Se acuerdan de algo que uno veía? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados? ¿Saben cuánto vale o no? $80, voy a usar grados porque no sé si han visto radianes, por n-2. ¿Está bien eso? ¿No? ¿Cuál sería el caso base? El triángulo. Bien, Luis, ¿cierto? ¿N igual cuánto sería? Porque N si no, no puedo... ¿Cómo? N igual 3. Súper. No puedo hacer un polígono con menos lados que 3. Tengo que partir de 3. Entonces el caso base me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto me da? 180 da los internos. ¿No es cierto? Alfa más beta más gamma da 180. Y eso es correcto. ¿No es cierto? Porque es 180 por 3 menos 2. Que es 1. ¿Sí? Súper. Entonces el caso base lo tenemos. Ya no es tan fácil, hay que probarlo. Uno usa geometría, ¿no es cierto? Es importante el quinto postulado de Euclides, que me dice que este de acá vale alfa, que aquí pasa una paralela y uso alternos internos y qué sé yo. ¿No es cierto? Se puede probar con geometría elemental. Entonces, mi hipótesis inductiva sería que esto es verdadero, que digamos que un polígono de K lados, para un polígono de K lados, los ángulos internos suman ¿cuánto? Suman 180 grados por K menos 2. Y el paso inductivo sería probarlo para K más 1. Paso inductivo. Entonces tomo un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, K más un lado. ¿Ya? Y tengo que probar que se cumple la propiedad. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Hay un truquito. Yo voy a unir aquí con acá. ¿Ya? Este vértice con ese vértice. Entonces, ¿cuántos lados tiene ahora este polígono? Que está aquí en rojo. 6. Ya, espérate. No asumamos que K es igual a 6. ¿Ya? Aquí hay 3 puntitos. Aquí pasan cosas ¿Cómo? que no sé. Aquí está el K menos 1. ¿Ya? Es un poco más abstracto, pensemos. Pensemos que Ya. aquí no sabemos qué pasa. Podrían haber muchos. ¿Ya? Ya, tal vez deberíamos hacer esto. No, sí, alcanza. Aquí pasan cosas, ¿ya? Así. Entonces aquí pueden haber muchos lados, pero en total eran K más 1. Entonces fíjate que en el K menos 1 corté. Entonces, ¿cuántos lados me quedaron?
Cada lado. Este tiene K-lados. Entonces, si tiene K-lados, ¿cuánto suman los ángulos internos? Por hipótesis inductiva, suman 180 por K menos 2. ¿No es cierto? Todos los ángulos internos. ¿Y cuánto suman los de acá? Ah, este es un triángulo. Así que estos de acá suman 180. ¿Ya? Entonces aquí hay que escribir harto para que esto quede formal, pero la suma total entonces va a ser 180 por K menos 2, que es la suma de este de acá, con la del azul, que son 180, porque es un triángulo. ¿Ya? Y si me doy cuenta y factorizo bien, eso es 180 grados por K más 1, o por K menos 1. ¿Ya? Ya que si quieren ser majaderos, pueden escribirlo como que es lo mismo que K más 1 menos. ¿Sí? Y ahí está, pues. Lo probamos por inducción. Un ejemplo más. Y ahí ya estamos ya. Ya es la hora. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue quitarle un lado al polígono. Y nos quedó un triángulo y un polígono con un lado menos. ¿Ya? No sé si sea el mejor ejemplo. A lo mejor a alguien le acomoda más con geometría que con álgebra, para que vean que también se puede ocupar la inducción. ¿Ya?